¿Qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Qué bueno es que seguimos estudiando la Biblia, compartiendo esperanza y recibiendo los mensajes de nuestro Dios. Vamos en Apocalipsis capítulo 11. Abre tu Biblia o si no la tienes, pues escucha este mensaje valioso para ti. Este capítulo 11 es el primero de 3 capítulos que detallan un importante periodo de 1260 años de una edad oscura en la historia de la humanidad, la llamada esa Edad Media. Versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos 42 meses hace referencia a 1260 años. Más adelante lo menciona en el versículo 3: y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. En el capítulo anterior vimos el inicio del juicio investigador. Ahora aquí notamos un proceso de medición, un proceso de evaluación de los adoradores, quienes dirigen su oración a Cristo, quien está en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo, porque ya el templo terrenal había sido destruido. Nos habla aquí entonces de la ciudad santa, referencia al pueblo de Dios, y dice que serían pisoteados durante 42 meses, lo que equivale a 1260 años. Esta opresión se cumplió con exactitud desde el año 538 hasta el año 1798 de nuestra era. Fue un periodo de hegemonía de un poder político religioso del papado en esa época, cuando se controló la fe de la gente. Recuerden ustedes esa mezcla del paganismo con el cristianismo, resultando una iglesia políticamente fuerte, pero que destruyó mucho la fe, que coartó la libertad religiosa de una manera muy horrenda. Esa época es triste, es una edad oscura. Pero en 1798 el ejército de Francia venció al papado y tomó preso al papa, quien luego muere. Versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Nos habla de 2 testigos. Estos son los 2 testamentos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que dan testimonio de Jesús a pesar de la oposición, de la persecución. En esa época de 1260 años, en donde se trató de destruir a estos testamentos, se trató de destruir la Biblia. Y ahí se registra en la historia acontecimientos de quema de Biblias y de la prohibición de la lectura de la Biblia. La palabra de Dios es la que crea, recrea, pero también destruye, juzga el mal, dice el versículo 4. Ahora, en el versículo 7 nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Hay un poder que tratará de destruir los testigos, pero por un tiempo logrará opacarlo, pero por un tiempo. Versículo 8, sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La Biblia quedará silenciada por un tiempo, así como Jesús quedó silenciado al ser crucificado, pero solo temporalmente, del viernes al domingo. Versículo 9, gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10, los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Los opositores de la palabra se alegrarán, harán fiesta, dice allí.
Y leamos el 11, pero después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Los 2 testigos entonces cobran vida, se levantan con fuerza, dice aquí estos textos. Hay una resurrección, hay un avivamiento. Versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí que el tercer ay viene pronto. Y versículo 15, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Está anunciando la segunda venida de Cristo, es la 7ª trompeta. Notamos allí claramente el versículo 16, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El versículo 18, las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Señor viene porque se levanta con fortaleza ahora para juzgar, para dar merecido, para condenar a los malos, a los que tratan de destruir la tierra. Mira, el hombre intenta destruir la tierra, pero finalmente no la destruirá. Quien la destruirá será el mismo Dios cuando haga juicio sobre la tierra. Versículo 19, hasta aquí veníamos viendo sucesos correspondientes al lugar santo. Ahora pasamos al Santísimo, donde está el arca. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver. Solo esto ocurre en el lugar santísimo. Hubo relámpagos, voces, truenos, granizo grande y terremoto también. Se inicia el juicio investigador y a su vez hay un gran despertar del estudio de la Biblia, según Apocalipsis 11, del estudio de los 2 testamentos. Todos daremos cuenta cómo aprovechamos las oportunidades que Dios nos da en este momento. Por eso, no te olvides que viene ese día de juicio. Allí daremos cuenta de la manera como hemos respondido a la palabra de Dios, al llamado de Dios, a la guía del Espíritu Santo. Hoy tenemos los 2 testigos abiertos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Están abiertos, no nos están prohibiendo leer, estudiar la Biblia, podemos proclamar, podemos investigarla y podemos ver allí que Cristo viene pronto y hará el juicio comprobativo. Cuando Él venga, hará el juicio comprobativo. Ahora está haciendo el juicio investigador, pasando la investigación de todos los que han muerto en la historia de la humanidad y del pueblo de Dios, porque el juicio empieza con los fieles y dice que ahora cuando Cristo llegue por segunda vez hará un juicio comprobatorio y luego pasa una tercera etapa del juicio que miraremos más adelante, es el juicio ejecutivo. Y todos podemos presentarnos en el juicio con la gran bendición de tener a Cristo como abogado. Si hoy lo aceptamos, Él toma nuestro caso con mucho amor y Él nos quiere ayudar para salir vencedores. Permite hoy que los 2 testigos guíen tus pensamientos y tus decisiones. ¿Cuáles son los 2 testigos? La palabra de Dios. Y que los 2 testigos guíen toda tu vida por el camino de la salvación. Muy bien, amigos, damos gracias a Dios y ahora vamos a orar juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por los 2 testigos que tenemos, que son el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra tuya, la Biblia, ayúdanos a seguir atentos para seguir preparados, pendientes, velando por tu segundo regreso a la tierra, que será maravilloso ese día, pero será un día de juicio también. Sabemos que si eres nuestro abogado, el caso está ganado. Señor, gracias. Llénanos de tu bendición, de tu espíritu, límpianos del pecado y danos la determinación de vivir en santidad para ti ahora, mañana y en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.